Muy buenos días, alumnos. Estamos ya cerrando nuestra clase y nada más vamos a ver como un tema rápido que definitivamente algunos de los estudios que ustedes van a realizar van a tratar con hipótesis, y dentro de las hipótesis pues van a tener que considerar ciertas variables, es decir, cuáles son los constructos que ustedes van a medir. Algunos otros de ustedes no tendrán hipótesis porque el alcance de la investigación es de tipo exploratorio o incluso puede ser hasta de alguna forma descriptivo. Pero aún y con eso, aun cuando el estudio sea de orden o de alcance exploratorio o sea incluso explicativo, siempre deben utilizarse los términos llamados variables, es decir, son aquellos elementos dentro de la investigación que van a permitir de alguna forma contestar la pregunta. Incluso en su pregunta de investigación, ustedes ya están colocando las variables. Algunos de ustedes están, nominando a estos constructos como, por ejemplo, recaídas, o lo denominan como estilos de crianza, o lo denominan como estrés laboral. Esos son los constructos, ¿ok? Esas son las variables. Son los constructos que en algún momento tendrán que tener un valor. Así que vamos a revisar muy rápidamente a qué se refiere esto para que lo consideren en su siguiente clase o en su siguiente, taller para seguir trabajando con el tema de tesis, para que ustedes reconozcan qué tipo de variables son las que van a requerir y de alguna manera pues prepararse con los instrumentos que van a requerir para poder medir estas variables. Como bien dice aquí, una variable es precisamente este constructo, este elemento dentro de su pregunta de investigación que se repite en sus hipótesis o vuelve a señalarse en sus hipótesis y que también está en el título de su trabajo, y que es precisamente este constructo que puede llegar a medirse. Lo importante aquí es que se le va a asignar una medición, y esta medición evidentemente se reconoce como variable, es decir, puede este constructo obtener diferentes valores, ¿no? Y podemos medir lo que queramos. Podemos medir desde el estilo de crianza hasta la opinión política acerca de un candidato. Cualquier condición que se les ocurra en la ciencia es posible de medir. Aquí lo interesante es que tenemos que seguir las reglas que en la investigación están planteadas para poder medir un constructo. Resulta que habitualmente, cuando trabajamos con hipótesis dentro de una investigación, llamamos variable cuantitativa y cualitativa precisamente a las condiciones en las que se puede obtener un valor de parte de este constructo. Aquí es tanto cuando tenemos hipótesis como cuando tenemos solamente preguntas. Estas variables se conocen como en esta, dicotomía, porque sabemos que en el caso de una variable cuantitativa, pues tiene un valor determinado, como dice acá arriba, es continua y puede tener cualquier valor numérico. Ustedes determinan, o bien los instrumentos que se utilizan para poder recoger ese dato determinan el valor. Y en las variables cualitativas, básicamente no se asigna un valor, sino que se asigna una categoría. Esto es básicamente para investigaciones más bien del orden cualitativo. Ustedes evidentemente se van a quedar con las primeras. Van a generar variables cuantitativas para su estudio. Ahora sí, cuando ustedes manejan hipótesis dentro de su investigación, solo cuando tienen estudios, ya decíamos, sobre todo explicativos o correlacionales, las hipótesis tienen sentido, que se diga que hay una variable dependiente y una variable independiente. Así que en el caso de la primera, que dice acá es una variable dependiente, es esta que va a cambiar siempre y cuando reciba cierta manipulación o cierto efecto una vez que se modifique la variable independiente. Esta es la que nos interesa en algún momento pues reconocer dentro del estudio. En relación a la variable independiente, pues es precisamente esta que ustedes manipulan, la que ustedes tienen en sus manos, ¿no? En este caso, si ustedes están buscando saber cómo es que el estilo de crianza impacta en el rendimiento escolar, entonces
El estilo de crianza y los instrumentos que van a usar precisamente para poder medir esto, pues serán la variable independiente. En este caso, definitivamente, el rendimiento escolar sería la variable dependiente. Es la que precisamente queremos saber cómo se modifica una vez que el estilo de crianza de los padres pues cambia o finalmente se establece, ¿no? Entonces, como ustedes ven acá, estas dos, recuerden, la variable dependiente e independiente tiene más sentido cuando se trabaja con estudios de alcance explicativo. Incluso en los correlacionales, algunos investigadores mencionan que ni siquiera deberíamos hablar de una variable dependiente o independiente, porque como ustedes se acordarán, por ahí Arturo, la ocasión pasada, el sábado antepasado, nos decía, un estudio correlacional no señala causalidad, señala asociación, pero no causalidad. Entonces, cuando usamos estos dos vocablos es porque debe haber causalidad. Algo causa otra cosa. Entonces, en ese sentido, no todos los estudios llevarán una variable dependiente e independiente. Así que yo sé que les han enseñado por muchos años, desde la secundaria tal vez, o la primaria, a siempre en una investigación definir la una y la otra. Pero ahora que ustedes ya están en el máster, se pueden dar por enterados que no toda investigación requiere este tipo de condiciones. En las investigaciones siempre hay que considerar, colegas, que puede haber variables que no teníamos, digamos, tan claramente definidas, pero que van a aparecer. En este sentido, las variables extrañas se conocen como aquellas que no estarían relacionadas con la investigación, pero de alguna manera tratamos de mantener a raya o con cierto nivel de cuidado, precisamente para poder seguir teniendo control sobre la investigación. Sin embargo, habitualmente llegamos a tener algunas variables extrañas, sobre todo cuando trabajamos con proyectos que son sobre todo exploratorios o en este caso descriptivos, precisamente porque todavía no tenemos un campo totalmente delimitado. Aún así, investigaciones de orden, digamos, explicativo, también pueden llegar a tener variables extrañas, pero en ese sentido, las variables extrañas están mucho más, digamos, perfiladas o al menos de alguna forma intuidas. Por ejemplo, aquí aparece, ¿no? Una de las condiciones que podrían aparecer es los hábitos de lectura en una familia con respecto al nivel del rendimiento escolar en una población. Es decir, a lo mejor nosotros estamos trabajando con una población escolar tratando de determinar si el nivel de rendimiento está asociado con los factores de la escuela o el tipo de trabajo docente, pero resulta que hay una variable extraña que quizá no podemos del todo controlar, que sería qué tanto lee la familia o le lee la familia al niño. Si nosotros no controlamos esta parte, o al menos no lo indagamos, es posible que se convierta en una variable extraña. Y entonces nuestros resultados podrían decir que los docentes son unos excelentes docentes, pero resulta que lo que realmente está llevando a un rendimiento escolar adecuado en el niño es que la familia lee, o la familia le modela la actividad de leer. Y por lo tanto no es el docente en sí el que está generando una mejoría en el rendimiento escolar, sino es precisamente las acciones de modelamiento que realizan los padres. Entonces, quedamos que una variable es aquel constructo en sus estudios que se va a medir. Así que resulta que en la investigación, colegas, hay diferentes maneras de medir. Por favor, tomen nota de esto porque ustedes tendrán que estar muy atentos en el futuro a cuál es el tipo de variables que ustedes van a requerir para su estudio. Algunas de estas variables se correlacionan con el tipo de alcance de investigación, pero eso no es exactamente cierto en todas las ocasiones. Este es el primer nivel del tipo de variables que se pueden encontrar, se le conoce como medición nominal. Como ustedes pueden ver, un ejemplo aquí en la parte de abajo, lo nominal quiere decir que solamente le acomodamos una etiqueta a la variable. Es decir, nosotros podemos decir que tenemos la variable sexo, al levantar quizá dato en un instrumento, y en ese instrumento pues aparece, por ejemplo, género femenino, sexo femenino y masculino. Y para fines de poder contabilizar y hacer gráficos, pues le vamos a asignar el 1 y el 2.
pero esos números son netamente etiquetaciones, es decir, no podemos hacer ningún cálculo matemático con esos números, no podemos sumar 1 más 2 y que nos dé 3, no tendría ningún sentido lógico. Entonces, en este caso, este tipo de medición se le conoce como escala de medida nominal. Como dice acá, su objetivo es básicamente ponerle nombre o ponerle una categoría a los datos para poder distinguir ese tipo de información. Las categorías que se ponen pues no tienen ni orden ni jerarquía, es también como si pusiéramos, no sé, etiquetas para reconocer el tipo de actividad laboral que realiza una persona. Las etiquetas pueden ser, o las clasificaciones o las medidas nominales pueden ser que alguien puede ser empleado, alguien puede ser su propio patrón, alguien puede ser, no sé, operativo, alguien puede ser área administrativa, y cada uno de esos puede tener un número. Ponerle número 1 a lo mejor a la persona que es un jefe o que trabaja a nivel administrativo, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, al acomodar este tipo de valores a las variables, en realidad solamente estamos colocando un nombre, por eso se llama medición de tipo nominal, solamente etiquetamos. Este es un nivel diferente. Aquí, como ustedes pueden ver, ya tendríamos una escala de tipo ordinal, en donde dice que se presentan varias categorías que mantienen un orden de mayor a menor, y las etiquetas de las categorías indican jerarquía. Es decir, en este caso yo les hablaba hace un momento de que podríamos poner etiquetas como alguien que trabaja como empleado, o que trabaja a lo mejor como administrativo, pero son etiquetas nada más. Incluso las etiquetas pueden no tener mayor sentido que solamente diferenciar que estamos a lo mejor tratando con el tipo de trabajo que realiza la persona y nada más. Cuando hablamos de la escala ordinal, hablamos de que esta variable tiene organización, es decir, a lo mejor, como ustedes pueden ver aquí, podríamos haberle puesto un número 1 a gerente de área, o un número 2 a vicepresidente, o número 3 empleado. Pero aquí lo que se está buscando con esta diferente manera de colocar las variables es darle una posición, digamos, de orden. Así que si yo encuentro que la persona que estoy entrevistando resulta que es el presidente de una empresa, pues entonces le voy a poner el número 10, que quiere decir que es más alto o tiene mayor importancia o mayor jerarquía o un mayor orden si yo me encuentro con un empleado, al cual le voy a poner el número 4. Entonces aquí ya no solamente estoy poniendo la etiqueta, sino que aparte estoy organizando los valores para que tengan una especie de escala valorativa. Obviamente, en este caso el autor, el investigador, coloca estos valores. O puede ser que los instrumentos que ustedes estén utilizando ya tienen estos valores. Recuerden, este es un tipo de también manera en la que las variables se pueden medir. Este otro nivel de variable, colegas, es un poco más complejo. Con siempre la condición esencial de este tipo de medición es que existe un cero, es decir, las personas pueden obtener cero en esa condición, o los fenómenos pueden tener cero en esta condición. Sin embargo, el cero, como dice aquí, es arbitrario. No podemos saber si existe temperatura de 0 grados como tal, es decir, donde no haya temperatura. O no podemos saber realmente si en términos del coeficiente intelectual alguien tuviera absolutamente nada de coeficiente intelectual. Entonces ese cero que está elegido para poder medir este tipo de variable o hacer este tipo de medición de intervalo, en realidad es algo arbitrario. Así que en ese sentido es un tipo de manera de medir más ocurrido en la psicología, y como bien dice acá arriba, se piensa que los intervalos entre las personas llevan a puntuaciones precisas. Es decir, como dice acá al final, en una prueba de matemáticas, si Ana resolvió 10 problemas, Laura 20 y Abigail 30, la distancia entre Ana y Laura es la misma que entre Laura y Abigail. Es decir, hay 10 puntos de diferencia entre ellas, y esos 10 puntos representan exactamente la misma cantidad. En este caso, cuando ya obtenemos medidas de este estilo, sí podemos sumar.
o si podemos hacer operaciones matemáticas básicas. Por eso habitualmente los instrumentos en psicología utilizan este tipo de medición, desde las escalas Wechsler hasta las escalas Likert. Finalmente, colegas, este es como uno de los niveles de medición que más nos permite a la psicología poder como encontrar medidas quizá mucho más precisas. Se le conoce como medición de razón, y en este sentido dice que es un nivel de medida más elevado. Habitualmente conocemos dónde está el punto cero de este tipo de medición. Los periodos entre los valores también son iguales, y como bien dice aquí, el valor de cero es real y es absoluto, es decir, que hay un objeto o una condición o un constructo que realmente tiene cero. Por ejemplo, exactamente, si le preguntamos a las familias el número de hijos y alguien nos dice que tiene cero hijos, aunque son una familia o una pareja, entonces el cero es realmente que no existe. Y por lo tanto hay personas que pueden tener 2, 3 o 4 hijos. Y la diferencia entre ellos es exactamente igual, es de un entero. Y de alguna forma este tipo de, digamos, medición también nos permite hacer muchos cálculos matemáticos. Habitualmente este tipo de medición sí nos permite en su momento poder hacer pues ya cálculos matemáticos desde suma, resta, multiplicación, división, etc. Este es el tipo de medición que casi todos los estudios buscan, pero no necesariamente todos podemos alcanzar. Así que hay que considerar que estos diferentes niveles de medición deben de estar bien pensados por ustedes al momento que inician su investigación. Este cuadro, colegas, traten de recordarlo. Es un cuadro que resume a fin y al cabo cómo vamos a pensar las diferentes variables que vamos a utilizar. Como ustedes pueden ver, aparece en el tercer renglón precisamente los diferentes variables que acabamos de comentar: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y vemos en la parte, digamos, como de abajo, donde viene el género, vemos algunos ejemplos, precisamente en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto renglón aparecen algunos ejemplos precisamente de cómo se colocan este tipo de constructos dependiendo del tipo de variable que sea. Hay algunos autores que incluso separan la escala de tipo nominal u ordinal como variables categóricas, incluso señalan que son más del orden como cualitativo. Aunque si bien son cualitativas, se utilizan muchísimo en los estudios de diferentes atributos o diferentes constructos, y las variables más numéricas o cuantitativas, que son con las que sí podemos hacer pues finalmente como estos procedimientos matemáticos que les refería, ¿no? Poder sumar, restar, etc. En el caso del nominal o del ordinal, pues no podemos ni sumar ni restar, simplemente las etiquetas están puestas para poder diferenciar las variables. En el caso de intervalo y razón, sí podemos hacer cálculos y podemos decir que quizá alguien tenga más inteligencia porque tiene un coeficiente de 90, y que alguien tiene menos porque tiene un coeficiente de 60. Es decir, hay una cierta distancia entre los datos que nos permite poder atribuir esta condición. Entonces, es importante que consideren este cuadro, puesto que este les va a dar una orientación acerca de cómo ustedes van a finalmente medir sus variables, su variable en cuál de estos va a caer, el estilo de crianza, el estrés laboral, a lo mejor el desarrollo de cierta habilidad social o el alcance de una habilidad social determinada. ¿Cuál de estos que tenemos entonces arriba, en cuál escala va a ser más apropiado que puedan medir o generar su medición?